Aquella noche fue la más intensa y emocionante de mi vida. Todo empezó como un lunes cualquiera, tranquilo y sin sobresaltos. Había una calma en el aire que transmitía seguridad. Después de un día agotador en el trabajo, más pesado de lo habitual, solo deseaba descansar. Creía que, al apoyar la cabeza en la almohada, no tendría nada de qué preocuparme, pero estaba equivocada. Como madre soltera desde hacía 8 años, había aprendido a enfrentar la vida por mi cuenta. Mi hijo Mario y yo habíamos superado momentos difíciles tras el divorcio, pero habíamos encontrado cierta estabilidad. Aunque nuestra vida no era perfecta, estábamos juntos, y eso era lo que realmente importaba. Habíamos aprendido a ser un equipo, a acompañarnos en las dificultades. Sin embargo, aquella noche algo sucedió, algo que marcó un antes y un después. Después de acostar a Mario, disfruté de un momento de tranquilidad. La casa estaba en silencio, y en mi habitación apenas un tenue resplandor de luna rompía la oscuridad. Me acurruqué bajo las mantas esperando un sueño reparador, pero un suave golpeteo en la puerta interrumpió mi descanso. Al principio, no entendí qué pasaba. Medio adormecida, escuché la voz de Mario llamándome. ¿Qué sucede?, le pregunté, algo desconcertada al verlo a esas horas. Se acercó a mi cama con una expresión nerviosa y confesó que no podía dormir. Le permití quedarse conmigo, pensando que era algo pasajero. Sin embargo, había algo en su mirada que me inquietó, como si llevara consigo un peso que no podía expresar con palabras. Nos quedamos en silencio, y entonces me hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez lo extrañas?, refiriéndose a su padre. Esa pregunta me desarmó. Claro que lo había extrañado, pero hablar de ello no era fácil. Había guardado muchas cosas en mi corazón para protegerlo. Pero ahora, con esa simple pregunta, todo salió a flote. Mario, con cierta culpa en su mirada, añadió, a veces pienso que podría haber hecho algo diferente. Sentí un nudo en el estómago al escucharlo. Lo abracé con fuerza y le dije, nunca fue tu culpa. Ese abrazo no solo era consuelo, sino un reconocimiento mutuo de nuestras heridas y nuestra fortaleza como familia. Esa noche entendí que Mario ya no era solo mi niño, algo había cambiado entre nosotros. Había un vínculo más profundo, una conexión que me asustaba y reconfortaba al mismo tiempo. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Esa conversación, ese abrazo, las miradas compartidas, algo nuevo había surgido entre nosotros. Era el inicio de un cambio que ninguno de los dos había anticipado, pero que estábamos listos para enfrentar juntos. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, reflexionaba sobre lo que significaba ese cambio. Mario no solo estaba creciendo físicamente, también estaba madurando emocionalmente. Su pregunta sobre su padre era una señal de que estaba procesando cosas que había guardado en su interior durante mucho tiempo. Y aunque me dolía saber que cargaba con esas emociones, también me sentía agradecida de que hubiera encontrado el valor para compartirlas conmigo. Esa mañana, Mario apareció en la cocina con una expresión más tranquila, aunque aún había un rastro de incertidumbre en sus ojos. Le serví un plato de huevos revueltos y tostadas, y nos sentamos juntos a la mesa. Por un momento, el silencio fue nuestro único lenguaje, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento. «Mamá, siento haberte despertado anoche», dijo de repente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi tímida. «No tienes que disculparte», le respondí con una sonrisa. «Siempre estaré aquí para ti, sin importar la hora». Mario asintió, pero parecía estar buscando las palabras para decir algo más. A veces pienso que si hubiera sido diferente, si hubiera hecho algo más, papá no se habría ido. Mi corazón se encogió al escucharlo. Me incliné hacia él y le tomé las manos. «Mario, escúchame bien», le dije con firmeza pero con ternura. «Lo que pasó entre tu padre y yo nunca fue tu culpa. Las decisiones que tomamos como adultos no tienen nada que ver contigo. Tú has sido mi mayor alegría, mi mayor fortaleza. No cargues con algo que nunca fue tu responsabilidad». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no las dejó caer. En lugar de eso, respiró hondo y asintió. Era como si esas palabras hubieran aliviado un peso que llevaba cargando en silencio durante años. El resto del día transcurrió con normalidad, pero había una ligereza en el ambiente que antes no estaba allí. Mario parecía más relajado, y yo me sentía más conectada con él que nunca. Esa noche, mientras lo veía trabajar en sus tareas escolares,
me di cuenta de que este cambio en nuestra relación no era algo que debiera temer. Era una oportunidad para construir algo más fuerte, más auténtico. Decidí que, a partir de ese momento, no solo sería su madre, sino también su confidente, su apoyo incondicional en esta etapa tan crucial de su vida. A medida que los días pasaron, Mario empezó a abrirse más conmigo. Hablábamos de sus sueños, sus miedos, y hasta de cosas pequeñas que antes parecían triviales. Yo también me permití ser más vulnerable con él, compartiendo mis propios sentimientos y enseñándole que incluso los adultos tienen dudas y temores. Con el tiempo, entendí que esa noche no solo marcó un cambio en nuestra relación, sino también en mí misma. Aprendí que ser madre no solo significa proteger y guiar, sino también estar dispuesta a escuchar y aprender. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que, mientras estuviéramos juntos, podríamos enfrentarlo todo. Los meses que siguieron a aquella noche trajeron consigo pequeños momentos que consolidaron este nuevo entendimiento entre Mario y yo. Cada conversación, cada mirada compartida, se sentía como un ladrillo más en la construcción de un vínculo más profundo y auténtico. Una tarde, mientras organizábamos la sala, Mario encontró un álbum de fotos que había estado guardado durante años. Lo abrió con curiosidad, y pronto nos vimos rodeados de imágenes de un pasado que parecía tan lejano. Había fotos de él de pequeño, de su padre y yo en los primeros años de matrimonio, y de momentos felices que parecían de otra vida. «Te veías feliz aquí», comentó Mario, señalando una foto en la que su padre y yo estábamos abrazados, sonriendo a la cámara. «Lo era», respondí con sinceridad. En su momento, hubo mucho amor y muchas cosas buenas. Pero también hubo dificultades, y algunas de ellas no pudimos superarlas. Mario asintió, pensativo. «Supongo que eso pasa, ¿no? Que las cosas cambian». «Sí, hijo. Las cosas cambian. Pero no todo cambio es malo. A veces, los cambios nos hacen más fuertes, aunque duelan». Seguimos viendo las fotos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí capaz de hablar con él sobre esos recuerdos sin el peso de la culpa o el dolor. Mario también compartió sus propios pensamientos, y me sorprendió su madurez al reflexionar sobre lo que significaba para él nuestra familia y su propia identidad. Una noche, mientras cenábamos, Mario me sorprendió con una pregunta que reflejaba cuánto había crecido. «¿Qué es lo que más te gustaría para ti, mamá?» «No para nosotros, sino para ti». Me quedé sin palabras por un momento. Siempre había estado tan enfocada en él, en su bienestar, que no recordaba la última vez que alguien me había hecho esa pregunta. «Creo que me gustaría encontrar algo que me haga sentir plena», respondí finalmente. «Algo que sea solo mío, además de ser tu mamá. No sé qué es todavía, pero me gustaría descubrirlo». Mario me sonrió, y en ese momento entendí que este cambio en nuestra relación no solo lo estaba ayudando a él, sino también a mí. Me estaba enseñando a redescubrirme, a permitirme ser algo más que la figura fuerte y constante que él siempre había conocido. A medida que el tiempo avanzaba, nos enfrentamos a nuevos desafíos, como cualquier familia. Pero había algo diferente en cómo los abordábamos. Habíamos aprendido a comunicarnos, a apoyarnos de maneras que antes no habríamos imaginado. Esa noche, mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir, recordé cómo todo había comenzado con un simple golpeteo en la puerta. Nunca habría imaginado que ese pequeño gesto cambiaría tanto. Pero ahora, mirando hacia el futuro, sabía que estábamos listos para enfrentarlo juntos, con un amor y una conexión que solo habían crecido con el tiempo. No estaba segura de que era exactamente lo que había cambiado, pero podía sentirlo claramente. Algo en el ambiente entre nosotros era distinto, como si todo lo vivido hasta ese momento nos hubiera llevado a un punto de transformación, a un lugar nuevo que aún no podíamos definir. Aunque el día transcurrió con normalidad, la tensión seguía presente, flotando en el aire como una presencia silenciosa. Esa noche, mientras nos sentábamos juntos en el sofá para ver una película, era imposible ignorar lo que ocurría. Mario se acomodó a mi lado, como tantas veces lo había hecho, pero esta vez nuestros cuerpos estaban más próximos de lo habitual. Había una energía en la habitación, una conexión que no podía describir con palabras. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban, pero el silencio lo decía todo. Las palabras eran innecesarias. La película en sí no importaba. Ni siquiera el sonido de las risas en la pantalla tenía relevancia. Lo verdaderamente significativo era aquello que no se decía, lo que flotaba entre nosotros como una corriente invisible. Mario,
con su mirada intensa y su sonrisa tímida, me observaba de una manera diferente, una que nunca había visto antes. No era solo la mirada de un hijo hacia su madre, había algo más, algo que me desconcertaba profundamente. En un momento, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Ese simple gesto me hizo consciente de que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. La tensión era palpable, como una descarga eléctrica que recorría el espacio entre nosotros. Para mi sorpresa, Mario no apartó la mano. La dejó allí, como si quisiera prolongar el momento, como si supiera que aquello significaba algo importante. Ese pequeño contacto, aunque aparentemente insignificante, estaba cargado de significado. Algo había cambiado entre nosotros, algo profundo y transformador. No hacía falta decir nada, las palabras sobraban. La conexión estaba allí, tangible, entrelazada como nuestras manos. Y aunque no sabía qué futuro nos esperaba, entendí que esa noche marcaría un antes y un después. En la tenue luz de la sala, todo parecía inmóvil. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo el silencio y la intensidad del momento. Dentro de mí, sentía una mezcla de miedo e incertidumbre, pero también una extraña paz, como si finalmente estuviéramos listos para enfrentar lo que fuera que esto significaba. La película terminó, y los créditos comenzaron a rodar en la pantalla, pero nosotros permanecimos allí, quietos, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mente estaba llena de preguntas, pero no quería analizarlas demasiado. Sabía que las cosas habían cambiado. Mario ya no era solo mi hijo. Había algo más, algo que no podía nombrar pero que sentía profundamente. Era un cambio sutil pero poderoso, uno que me dejaba sin palabras y que, de alguna manera, sabía que redefiniría nuestra relación para siempre. Cuando finalmente me levanté del sofá, sentí que mis movimientos eran lentos, casi como si estuviera en un sueño. Mario me siguió con la mirada, pero no dijo nada. Había algo en su expresión que me dejó inquieta, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que nunca antes había visto en él. Es tarde, deberíamos ir a dormir, dije en un tono más suave de lo que esperaba. Mario asintió lentamente y se levantó. Caminó hacia su habitación, pero antes de entrar, se detuvo en el marco de la puerta. «Mamá», dijo, girándose hacia mí. «Sí», respondí, intentando sonar despreocupada, aunque mi corazón latía con fuerza. «Gracias por estar siempre conmigo», dijo, con una sinceridad que me desarmó. «Siempre lo estaré», le aseguré, aunque mi voz temblaba un poco. Mario sonrió débilmente y desapareció en su habitación, dejando la puerta entreabierta. Me quedé allí unos segundos, mirando el pasillo vacío, tratando de procesar lo que había sucedido esa noche. Algo había cambiado, no solo en nuestra relación, sino también en mí misma. Cuando finalmente me metí en la cama, mis pensamientos no me dejaron descansar. Recordé nuestras conversaciones recientes, las pequeñas señales de que Mario estaba creciendo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Pero había algo más, algo que no podía entender del todo, y eso me llenaba de inquietud. Durante los días siguientes, intenté actuar como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en aquella noche, en la intensidad de sus miradas, en el roce de nuestras manos. Era como si algo invisible nos hubiera unido de una forma que no podía explicar. Mario, por su parte, parecía más tranquilo, pero también más introspectivo. Pasaba más tiempo en su habitación, escribiendo en su cuaderno o escuchando música. A veces lo encontraba mirándome fijamente, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Yo le devolvía la mirada, esperando que encontrara las palabras, pero esas conversaciones nunca llegaban. Una tarde, mientras lavaba los platos, Mario se acercó a la cocina y se quedó en silencio a mi lado. Su presencia era suficiente para llenar el espacio, aunque ninguno de los dos hablara. Finalmente, rompió el silencio. «Mamá, he estado pensando mucho en todo», dijo, con la voz baja. «¿Sobre qué?», le pregunté, tratando de sonar casual, aunque sabía que lo que iba a decir era importante. «Sobre nosotros, sobre cómo han cambiado las cosas», respondió, mirando al suelo. «A veces siento que no sé cómo manejarlo, pero también creo que no quiero que volvamos atrás. Me gusta cómo estamos ahora, más cerca». Sus palabras me sorprendieron. Había tenido miedo de que él también estuviera confundido, de que no supiera cómo interpretar lo que estaba pasando. Pero en ese momento, su honestidad me dio claridad. «Mario, pase lo que pase,
siempre quiero que te sientas seguro de hablar conmigo. Lo que sea que sientas, lo que sea que pienses, estoy aquí para escucharte. Y aunque las cosas cambien, lo más importante es que siempre estaremos juntos, le dije, mirándolo a los ojos. Él asintió, y por primera vez en días, vi una sonrisa genuina en su rostro. En ese momento, supe que aunque aún había preguntas sin responder, estábamos en el camino correcto. La conexión que habíamos descubierto esa noche no era algo que temer, sino algo que podíamos construir juntos, con paciencia y amor. El futuro seguía siendo incierto, pero había una certeza que me daba fuerza. Pase lo que pase, Mario y yo enfrentaríamos todo juntos, con la misma conexión que nos había unido desde el principio. Con el paso de los días, esa conexión entre Mario y yo comenzó a tomar una forma más clara. Ya no era solo un vínculo entre madre e hijo, sino una relación más profunda, construida sobre la confianza, la honestidad y una comprensión mutua que antes no habíamos explorado. Mario empezó a abrirse más sobre sus sentimientos, sobre sus miedos y las dudas que lo habían acompañado desde el divorcio. Me habló de cómo a veces se sentía responsable de mi bienestar, de cómo había intentado ser fuerte para mí, incluso cuando él mismo no sabía cómo lidiar con todo lo que estaba pasando. Siempre pensé que tenía que protegerte, mamá, confesó una noche mientras cenábamos. Sus palabras me conmovieron profundamente. Mario, sé que has sido increíblemente fuerte, pero nunca fue tu responsabilidad cuidarme. Eres mi hijo, y siempre será mi trabajo asegurarme de que estés bien. Pero estoy agradecida de que siempre hayas estado ahí para mí. Somos un equipo, y eso nunca cambiará. A partir de ese momento, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes y honestas. Compartíamos recuerdos, reflexionábamos sobre el pasado y soñábamos juntos con el futuro. Era como si estuviéramos reconstruyendo nuestra relación desde una base más sólida, más auténtica. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Mario me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿alguna vez pensaste en rehacer tu vida? Ya sabes, encontrar a alguien más. La pregunta me dejó sin palabras por un momento. Había pasado tanto tiempo enfocada en él y en mantener nuestra vida en equilibrio que nunca me había permitido pensar en esa posibilidad. No lo sé, Mario, respondí finalmente. Supongo que nunca me he dado el tiempo para considerarlo. Mi prioridad siempre ha sido tú. Pero ahora estoy creciendo, dijo con una sonrisa tímida. Quiero que seas feliz, mamá. No tienes que cargar con todo sola. Su madurez me sorprendió y me llenó de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, me permití considerar la idea. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo el ritmo pausado y constante de su respiración, un vaivén reconfortante que me llenaba de calma. Estábamos juntos, pero esta vez de una manera distinta. Algo más profundo nos unía, algo que iba más allá de las palabras o los gestos cotidianos. Mario me miró y, en un susurro lleno de sinceridad, dijo, «De verdad, me alegra que estés aquí. No sé qué haría sin ti». Su comentario no era simplemente de hijo a madre, había una profundidad en sus palabras que me llenó de una calidez inexplicable. «Yo también me alegro de estar aquí», respondí, apretando su mano con firmeza. «Nunca tendrás que preocuparte por perderme, siempre estaré contigo». En ese momento, todo parecía estar en su lugar. Había una paz y una conexión que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, sabía que algo estaba cambiando entre nosotros. Nuestra relación se transformaba en algo más profundo, algo que no había anticipado pero que sentía natural, lleno de un amor puro y genuino. En los días que siguieron, nuestras interacciones adquirieron una nueva dimensión. Nos movíamos por la casa como si estuviéramos en perfecta sintonía, como si una fuerza invisible nos uniera. Cada mirada, cada palabra, e incluso los pequeños roces accidentales parecían estar cargados de significado. Una noche, mientras limpiábamos la cocina después de cenar, nuestras manos se rozaron al pasarle un plato. Fue un contacto fugaz, pero en ese instante sentí como si el tiempo se detuviera. Mario notó mi reacción y me miró con una suavidad que hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, con una preocupación sincera en su voz. Sí, estoy bien, respondí con una sonrisa, aunque por dentro sentía una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Mario se quedó en silencio por un momento antes de preguntar, ¿qué hay de nosotros? Sus palabras me dejaron sin aliento. No estaba preparada para esa conversación, pero tampoco podía evitarla. La tensión en el aire era palpable,
una corriente invisible que nos conectaba. No lo sé, murmuré, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Solo parece que las cosas han cambiado. Mario se acercó, sus ojos fijos en los míos. Levantó su mano y, con una ternura indescriptible, apartó un mechón de mi cabello. Su toque fue tan suave que un escalofrío recorrió mi cuerpo. Han cambiado, ¿verdad?, susurró. Asentí, incapaz de articular una respuesta. Él no se apartó, permaneció allí, mirándome con una mezcla de ternura y expectativa. «Eso no es algo malo, ¿verdad?», preguntó con una voz llena de esperanza. Lo miré a los ojos y, en ese instante, entendí que no había nada malo en lo que estábamos experimentando. Era amor, un amor que se estaba transformando y creciendo de una manera inesperada pero profundamente auténtica. «No lo sé», respondí con honestidad. «Pero no se siente mal». En ese momento, supe que lo que fuera que estuviéramos compartiendo, lo enfrentaríamos juntos. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que realmente importaba. La conexión entre Mario y yo continuó evolucionando en los días que siguieron. Cada interacción, cada momento compartido, parecía estar impregnado de una profundidad que antes no habíamos explorado. Había una nueva honestidad en nuestras conversaciones, una apertura que nos permitía hablar de temas que antes habíamos evitado. Una tarde, mientras estábamos en la sala organizando algunos libros, Mario rompió el silencio con una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿alguna vez te has sentido sola?». Su voz era suave, pero la pregunta llevaba un peso emocional que no podía ignorar. Me detuve, sosteniendo un libro en las manos, y lo miré. «Sí, Mario», respondí con sinceridad. Hubo momentos en los que me sentí muy sola, especialmente después del divorcio. Pero siempre tuve algo que me mantuvo fuerte, tú. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Luego, con una mirada seria, agregó, a veces siento que he sido egoísta, como si hubiera tomado demasiado de ti. Mario, nunca pienses eso, dije, acercándome a él. Tú nunca me has quitado nada. Al contrario, me has dado razones para seguir adelante, para luchar. Lo que compartimos no es una carga, es un regalo. Su expresión se suavizó, y en ese momento, sentí que algo dentro de él se liberaba. Era como si finalmente hubiera dejado de cargar con una culpa que nunca le perteneció. Esa noche, mientras cenábamos, nuestras conversaciones fluyeron con más ligereza. Hablamos de sueños, de metas, de cosas simples y cotidianas, pero también de lo que esperábamos del futuro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos construyendo algo nuevo, algo que iba más allá de los roles tradicionales de madre e hijo. Al terminar el día, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que habíamos vivido recientemente. Había una mezcla de incertidumbre y esperanza en mi corazón. Sabía que estábamos en un punto de inflexión, pero también sentía que cualquier desafío que enfrentáramos lo haríamos juntos, como siempre lo habíamos hecho. El vínculo que compartíamos seguía fortaleciéndose, transformándose en algo más profundo y significativo. Y aunque no sabía exactamente hacia dónde nos llevaría este camino, estaba segura de una cosa: el amor que nos unía era más fuerte que cualquier duda o temor. Cada día era un nuevo capítulo, una oportunidad para redescubrirnos y crecer juntos. Y mientras cerraba los ojos esa noche, supe que, pase lo que pase, estaríamos bien, porque estábamos juntos. Con el paso de los días, nuestra relación continuó creciendo de una manera que no habíamos anticipado, pero que se sentía completamente natural. Cada conversación, cada gesto, parecía fortalecer el lazo que nos unía. Mario y yo aprendimos a vernos no solo como madre e hijo, sino como dos personas que compartían una historia, un camino, y un amor profundo que, aunque diferente al que habíamos conocido, era igualmente poderoso. Una tarde, mientras estábamos sentados en el jardín, Mario me miró con una expresión pensativa. No era común que se quedara en silencio por tanto tiempo, así que me llamó la atención. «Mamá, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería todo si no hubieras tenido que hacerlo todo sola?». La pregunta me sorprendió, no tanto por el contenido, sino por la profundidad con la que la planteaba. Durante años, había sido mi única fuente de fortaleza, pero nunca había considerado cuánto me había afectado el hecho de estar sola en tantas decisiones importantes. «Sí, Mario, muchas veces me lo he preguntado», respondí, mirando al horizonte. A veces me pregunto cómo habría sido todo si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero también sé que, al final,
Cada decisión que tomé nos trajo hasta aquí y eso me da paz. Mario asintió, como si comprendiera lo que quería decir. Creo que, a veces, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas saber que lo que haces lo haces por amor. Sus palabras me llegaron al corazón. Era cierto. Aunque a veces sentía que no tenía todo bajo control, siempre había intentado actuar desde el amor, lo que nos había permitido seguir adelante, juntos. A medida que pasaban los meses, los cambios que experimentábamos no solo afectaban nuestra relación, sino también la forma en que veíamos el mundo. Mario comenzó a mostrar más interés por cosas que antes no le llamaban la atención, como ayudarme con tareas en la casa o compartir más sobre sus pensamientos y sentimientos. Yo, por mi parte, también empecé a abrirme más, a ser más vulnerable, a compartir mis propias inseguridades y sueños con él. Una noche, mientras estábamos en la cocina preparando la cena, Mario se acercó a mí, de manera inesperada, me dio un abrazo. Era un abrazo que no solo transmitía cariño, sino también un entendimiento profundo de todo lo que habíamos vivido juntos. Gracias, mamá, susurró, por todo lo que has hecho por mí. No sé qué haría sin ti. Esas palabras, simples pero tan cargadas de emoción, me hicieron sentir más cerca de él que nunca. Sabía que, aunque la vida nos había puesto a prueba, habíamos salido más fuertes. Y lo mejor de todo era que, a pesar de todo lo que habíamos enfrentado, nunca habíamos dejado de amarnos. Esa noche, mientras me acostaba, me di cuenta de que todo lo que había sucedido entre Mario y yo había sido una transformación profunda. Ya no éramos solo madre e hijo. Éramos dos personas que se apoyaban mutuamente, que se entendían sin necesidad de palabras, que compartían una conexión tan fuerte que no necesitaba explicaciones. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no me asustaba. Sabía que, pase lo que pase, Mario y yo seguiríamos adelante, creciendo juntos, aprendiendo el uno del otro, y enfrentando cualquier desafío que la vida nos presentara. Porque lo que habíamos construido era más que una relación. Era una historia de amor, de transformación y de fuerza inquebrantable. Y eso, para mí, era lo único que importaba. Con el paso del tiempo, Mario y yo seguimos adelante, cada uno de nosotros creciendo y aprendiendo a su manera, pero siempre juntos. La conexión que habíamos descubierto no solo nos unió en los momentos difíciles, sino que también nos dio la fuerza para enfrentar lo que venía. Ya no importaba lo que el futuro nos deparara, porque sabíamos que lo enfrentaríamos como un equipo. El amor que compartíamos, ese amor que había comenzado como un vínculo de madre e hijo, se había transformado en algo más profundo, algo que trascendía las palabras y las expectativas. Habíamos aprendido a vernos, no solo como madre e hijo, sino como dos seres humanos que se apoyaban mutuamente, que compartían no solo los momentos de alegría, sino también los de incertidumbre y miedo. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el parque, Mario se detuvo y me miró con una sonrisa. Mamá, ¿sabías que lo que tenemos es algo especial? No muchas personas tienen esta conexión. Lo miré y, por primera vez, me di cuenta de lo cierto que era. Lo que teníamos era único, algo que habíamos construido a lo largo de los años, con cada sacrificio, cada desafío, cada sonrisa y cada lágrima. Sí, Mario, lo sé, respondí, sonriendo también. Y siempre estaré aquí, para lo que necesites, porque esto, lo que tenemos, es para siempre. A medida que los años pasaron, nuestra relación siguió evolucionando, pero siempre con esa base de amor, respeto y comprensión mutua. Y aunque no sabía lo que el futuro nos traería, sabía que lo enfrentaríamos juntos, como siempre lo habíamos hecho. Porque lo que había comenzado como una relación madre-hijo se había convertido en una historia de amor, de transformación y de crecimiento, una historia que seguiría escribiéndose, un capítulo a la vez. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, supe que, pase lo que pase, siempre estaríamos juntos, en cada paso del camino. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más contenido Mojaditas Calientes.